El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Cuando actuamos en amor, se hace posible que consideremos nuevas perspectivas, que se abran los corazones y pensamientos para ver a la otra persona con ojos de misericordia y dignidad. La lección de hoy nos lanza el reto de examinar nuestras relaciones y ver cuánto abonamos a la unidad y al fortalecimiento del vínculo del amor. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Te lo envío de nuevo. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Filemón 1, 10 y 12. En la edición de hoy presentamos la lección número 13, Triángulos Positivos, basada en Filemón 1 del 8 al 17. Busca tu Biblia y la revista El Discípulo para juntos estudiar la palabra del Señor. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciban un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico y de su servidor, Eliezer Álvarez Díaz, editor de la revista El Discípulo. Y nos alegra mucho poder compartir una nueva edición de este programa que nos invita a acercarnos a la lección número 13 con la que cerramos la unidad que tiene como tema la ansiedad. Recuerde que en esta edición especial de la revista El Discípulo estamos trabajando como tema central salud integral y deseamos que usted, si es la primera vez que nos escucha, pueda revisar las ediciones anteriores que estaban publicadas en nuestro podcast y también en nuestra página de Facebook Discípulos PR y pueda entonces seguir la secuencia de lecciones que hemos trabajado bajo el tema de la ansiedad. La semana pasada trabajamos el tema triángulos tóxicos y hoy estamos ubicados en triángulos positivos. Ya explicamos lo que es un triángulo, todo el mundo sabe o debe saber lo que es un triángulo en cuanto a figura geométrica, pero sería bueno repasar lo que significa triángulos para fines de nuestro estudio. Y esa definición la encontramos en la pasada lección, en la sección de vocabulario. Más allá de su significado como figura geométrica, hablamos de triángulos como una manera de entrelazar la ansiedad. Los triángulos pueden manejarse saludablemente. Pueden ser tóxicos o positivos. Son tóxicos si se utilizan para insertar a una persona o grupo dentro de un conflicto entre dos partes ajenas. Cuando verificamos el vocabulario de la lección de hoy, encontramos los siguientes conceptos. En primer lugar, triángulos positivos. No todos los triángulos, como ya les dije, son tóxicos. Hay triángulos positivos donde todas las partes se relacionan sanamente y en amor. Por ejemplo, un triángulo entre una esposa, un esposo y un hijo que tienen una relación saludable. Un triángulo entre un hijo, padre, abuelo, o un triángulo entre dos amigas y una buena noticia que contribuyen para la salud integral y dejan a un lado esos comportamientos o actitudes que detonan la ansiedad. Nuestra actitud es clave para determinar si permitimos que ese triángulo sea uno tóxico o positivo. El segundo concepto es triangulizar y se refiere a insertar a otra persona o grupo dentro de un triángulo con la intención de polarizar un asunto o intensificar un conflicto entre dos partes. Filemón es a quien se le dirige esta carta escrita por el apóstol Pablo. Su nombre significa afectuoso. Onésimo era el esclavo que el apóstol Pablo hacía referencia en su carta a Filemón y su nombre significa útil. Así que Filemón significa afectuoso y Onésimo
significa útil. Ya les dije que el texto que vamos a considerar se encuentra en Filemón, capítulo 1, es el único capítulo con el que cuenta esta carta, y vamos a leer los versículos 8 al 17. Después usted puede verificar el resto de los versículos que comprenden este capítulo. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso, aunque en nombre de Cristo tengo derecho a ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora preso por causa de Cristo Jesús, te pido un favor para mi hijo Onésimo, de quien he llegado a ser padre según la fe, aquí en la cárcel. En otro tiempo, Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora nos es útil, tanto a ti como a mí. Te lo envío de nuevo. Es el hijo de mis entrañas. Yo hubiera querido que se quedara aquí conmigo, para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Pero no quiero hacer nada que tú antes no hayas aprobado, para que el favor que me haces no sea por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez Onésimo se apartó de ti por algún tiempo, para que ahora lo tengas para siempre, ya no como un esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo todavía más, no solo humanamente, sino también como hermano en el Señor. Así pues, si me tienes por hermano en la fe, recíbelo como si se tratara de mí mismo. Gracias por tu palabra, por las enseñanzas hermosas que en ella podemos encontrar. Permite que sea el amor verdadero lo que mueva, lo que inspire, lo que motive nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestras relaciones interpersonales, y que ese amor nos lleve a procurar el bienestar de todos los seres humanos que nos rodean, y que podamos verle con dignidad y con valor, así como tú les has creado. Que tu Espíritu Santo nos ilumine y que podamos comprender esta tu palabra y sea de bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y gracias, Señor. Como les dije hace un momento, esta lección da cierre a la unidad que ha sido titulada La ansiedad. Y diversos pasajes bíblicos que hemos tratado nos hablan acerca de cómo la ansiedad se manifiesta y cómo podemos aprender a identificarla y manejarla. No siempre la ansiedad es negativa, pero cuando comienza a crecer y perdemos el control sobre ella, tenemos que hacer algo para atajarla, para controlarla y para que no afecte nuestra salud integral. En esta lección vamos a dar continuidad al tema de los triángulos. En la pasada lección estudiamos la historia de los magos de Oriente, a quienes Herodes trató de insertar en un triángulo tóxico, pero vemos que el Señor se les reveló y no cayeron en esa trampa. Hoy nos enfocamos en los triángulos positivos. Casi siempre escuchamos de triángulos cuando hablamos de relaciones negativas y nocivas para la vida de los seres humanos que están envueltos en esa relación. Pero hoy vamos a ver que es posible estar insertados en un triángulo positivo. En esta historia de la carta a Filemón, Pablo le escribe a Filemón para insertar en su relación de hermandad a Onésimo. Onésimo, que había sido esclavo de Filemón, que había escapado y que merecía el castigo de su amo según la ley, pero ahora Onésimo se había encontrado con Cristo mediante la predicación
del apóstol Pablo se había convertido en hermano en la fe, y es así como Pablo lo refiere y lo recomienda a Filemón para que sea tratado con amor, con dignidad, como un hermano en la fe y como un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. En esta carta, que es la carta más breve del Nuevo Testamento, Pablo intercede por Onésimo. Recuerde que Filemón, su nombre significa afectuoso, y que el nombre de Onésimo significa útil. Pablo le escribe a quien por nombre se distingue o debe distinguirse por ser afectuoso, y le refiere con una carta de recomendación muy hermosa a Onésimo, cuyo nombre significa útil, no con un fin de ser usado, sino como una persona que es útil, valiosa, digna y que debe ser tratada como tal. Así que el apóstol Pablo le escribe esta carta, una carta sumamente breve, ya le dije que es la más corta del Nuevo Testamento, y en su mensaje Pablo establece que aún estando preso, él sabía del amor que Filemón tenía por el Señor y su testimonio para con sus hermanos y hermanas en la fe. Y vemos que Pablo distingue las cualidades positivas de Filemón. Y al distinguir esas cualidades positivas, pues el apóstol Pablo también está a la expectativa de que esas cualidades, esas actitudes, ese comportamiento se manifieste para con Onésimo. Es importante, amado hermano y hermana, que cuando uno haga acercamientos a otros seres humanos, no se deje llevar por comentarios, ni por chismes, ni por rumores de pasillo acerca de esa persona. Si usted no la conoce, procure conocerla bien antes de hablar de él o de ella. Y si usted la conoce, reconozca también que todos los seres humanos tenemos defectos y virtudes, por lo que la invitación es a no destacar las limitaciones, las debilidades o defectos que pueda tener esa persona, sino destacar las virtudes, destacar las fortalezas, de forma tal que se fortalezca en su interior y pueda cada día manejar esas debilidades y flaquezas como oportunidades de crecimiento y mejoramiento para sí mismo, para sí misma y para sus relaciones interpersonales. El apóstol Pablo reconocía su autoridad como líder de la iglesia cristiana, pero no se acerca a Filemón para imponerle algo que debía hacer. Pablo también era el padre espiritual de Filemón, pero se acerca a Filemón apelando a la fuerza más grande que tiene el Evangelio, la fuerza más grande que tiene la iglesia del Señor, que no es la opresión, que no es el chantaje, que no es la intimidación, sino que la fuerza más grande que tiene el Evangelio y la iglesia del Señor es el amor. Cuando nosotros amamos a las personas, podemos verlas con dignidad, según sus méritos, y no entramos a considerar otras cosas que afectan la vida de ese ser humano y no le permiten desarrollarse a plenitud. Ese amor va de la mano con el perdón, porque cuando amamos verdaderamente, la misericordia, la compasión y el perdón están estrechamente relacionados con
el amor verdadero. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí está el perdón, la compasión, la misericordia, la solidaridad, el sacrificio, el amor verdadero que Dios nos ha mostrado y espera que tú y yo repliquemos en nuestras relaciones con los demás. Pablo le ruega a Filemón por su hijo Onésimo, pues ha venido a ser hijo en la fe, al igual que lo era Filemón. Y le ruega para que lo acepte y para que lo trate no como un esclavo, sino como a un hermano. Y aquí vemos que el amor es la fuerza que hace posible que usted y yo nos veamos como iguales, que nos veamos como hermanos y hermanas, que el esposo no es más que la esposa, ni la esposa más que el esposo, ni el hijo más que los padres, ni los padres más que los hijos. Cuando hay una relación de amor verdadero, sí, hay respeto, pero también hay reconocimiento del valor que tiene ese ser humano, y cuando lo valoramos, podemos también abonar a que pueda desarrollarse plenamente según el propósito de Dios y que nuestras relaciones interpersonales promuevan la armonía y el bienestar mutuo. Y cuando promovemos el bienestar mutuo, entonces hay un crecimiento integral donde todos y todas somos bendecidos. Cuando vemos la carta a Filemón, encontramos que Filemón era un hombre desprendido, hospitalario. Cuando usted verifica el texto, encuentra que Filemón tenía en su casa un espacio para que allí la iglesia del Señor se reuniera. Probablemente era su familia o personas más allegadas, pero ciertamente esto denota que era un hombre hospitalario. El apóstol Pablo tenía esas referencias de Filemón y sabía que era un hombre cristiano, que se esforzaba por seguir el evangelio y compartir con otros la buena nueva y hacer lugar, espacio para que otros y otras pudieran desarrollarse. Pablo entonces le está diciendo, es importante que Onésimo también lo puedas tratar como tal y que a Onésimo tú puedas recibirlo como a uno de esos hermanos y hermanas en la fe, para que su vida cristiana se siga enriqueciendo y sea de bendición también a otras vidas. Cuando verificamos este pasaje, nosotros podemos encontrar varias enseñanzas. Una de estas enseñanzas es que nosotros y nosotras tenemos que tratar a los demás seres humanos dignamente, sin importar su posición social, su género, su edad, nacionalidad. Y nosotros y nosotras como cristianos estamos llamados a manifestar esa actitud, así como Dios lo ha hecho por ti y por mí. En este pasaje bíblico, nosotros podemos afirmar que sí es posible que hayan triángulos positivos. El apóstol Pablo promueve esto en esa relación entre él, Onésimo y Filemón. Y cuando eso sucede, se contrarresta esa ansiedad que puede darse como consecuencia de lo acontecido en la vida de Onésimo y su relación con Filemón, cuando éste sale y huye de la relación de esclavo y amo. Usted y yo podemos fomentar relaciones y triángulos positivos cuando reconocemos, como ya dijimos, el valor de las demás personas como seres creados por Dios y como almas de salvación. Cuando tratamos con respeto y dignidad a las demás personas,
cuando escogemos resaltar los aspectos positivos de los demás, cuando detenemos chismes y rumores y actuamos movidos en el amor de Cristo, cuando actuamos con misericordia y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Recuerde que el nombre de Filemón significa afectuoso y Dios espera que usted y yo seamos afectuosos, que la fuerza más grande que mueva nuestras vidas sea la fuerza del amor y que ese amor nos conduzca a un crecimiento integral, que podamos promover la armonía y la unidad como familia, como iglesia, como país, que seamos ejemplo a los demás para que no sucedan cosas como las que están sucediendo en nuestro país hoy día, donde los méritos de una persona son echados a un lado y no se trata con dignidad porque hay otras consideraciones. La palabra del Señor nos dice que todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos. Sean buenos y humildes. Si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas, pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. Cuando actuamos en amor, se hace posible que consideremos nuevas perspectivas, que se abran los corazones y pensamientos para ver a la otra persona con ojos de misericordia y dignidad. Esta lección nos ha lanzado el reto de examinar nuestras relaciones y ver cuánto abonamos a la unidad y al fortalecimiento del vínculo del amor. Quiera Dios que podamos nosotros, a través de ese amor, romper con prejuicios y con paradigmas equivocados, dañinos, que no abonan a relaciones sanas, para que, dejando eso a un lado, podamos fomentar, establecer y fortalecer relaciones sanas que nos conduzcan a la madurez emocional y espiritual. Que así nos ayude el Señor. Te invito a culminar con una palabra de oración. Amado Dios, gracias por darnos el mejor ejemplo de amor y bondad. Gracias porque cuando acudimos a ti, tú nos escuchas y respondes. Anhelamos tener relaciones sanas en medio de un mundo tan violento y hostil. Ayúdanos a contribuir al amor, a la reconciliación y hospitalidad cristiana, que podamos ser luz y reflejar tu amor cada día. Lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por escucharnos y recuerde que puede encontrar información y material de apoyo en nuestra página de internet eldiscipulo.org. De igual modo puedes encontrar la versión digital de nuestra revista en Amazon bajo el nombre El Discípulo. Recuerda suscribirse a nuestro podcast El Discípulo, disponible en todas las plataformas de audio digital bajo demanda. Y no olvide que contamos con los recursos del programa I3 para estudiar estos temas en grupos pequeños. Eso lo encuentra en nuestra página de Facebook, Discípulos PR. Gracias por acompañarnos y que el Señor les bendiga. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.